Eres el motivo de nuestra vida, Señor. Te bendecimos, Señor Jesucristo. Te damos a ti toda la adoración y la gloria. Eres el motivo de mi vida, Señor. Te bendigo, Jesús. Te bendigo, Señor. Amén. Bueno, es un gusto saludarlos, hermanos. Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Vamos a tomar la cena del Señor esta mañana. Vamos a participar del cuerpo y de la sangre del Señor, como la Biblia dice, como la Biblia nos enseña. Amén. Y voy a pedirles que estén de pies, que no se sienten, tengan la bondad. Estén de pies mientras participamos, mientras tomamos la cena. Estén de pies. Voy a pedirle al hermano Luis. Hermano Luis, venga, hermano Pedro, ayúdame. Voy a pedirle a Cristian y a Fabio. Venga, Fabio, me ayuda. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, escúcheme bien. Todos los cristianos deben tomar la cena. Todos los cristianos bautizados bíblicamente. ¿Listos? Todos los cristianos, primero, escuchen, todos los cristianos deben bautizarse. La Biblia dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Vamos a dejarlo ahí. Si usted cree y usted debe ser bautizado para que sea salvo, ahí dice la Biblia. A ver, levanten las manos que no son bautizados. Quiero ver esas manos levantadas. Vean, hace falta que ustedes se manden a bautizarse, ¿eh? Hace falta. Bien, bajen la mano. Aquí hay una ruta. La ruta es que todos los días domingos a las 7 de la mañana hay una clase para las personas que tienen que bautizarse. Entonces, una vez bautizados, todos los cristianos deben tomar la cena, que es el pan y la copa, jugo de uvas en el caso de nosotros. Estos dos elementos representan el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, cuando tomamos la cena, nosotros estamos diciendo que hemos sido redimidos y perdonados y que estamos en comunión con el Señor, caminamos con el Señor. Así que tome su cena, no deje pasar tiempo sin tomar la cena, no deje pasar mucho tiempo también sin bautizarse, no deje pasar tiempo. El Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió. Señor, te doy gracias por este pan. Y Padre, en el nombre de Jesús, partimos este pan así como tu cuerpo fue quebrantado en la cruz por nosotros. Y Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que al tomar este pan seamos bendecidos. También bendecimos esta copa, tu sangre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tome su cena, siga, le van a pasar su cena. Si usted no es bautizado, usted se debe sentar
toman la cena, ni siquiera el bocadito suyo. Aquí estamos en la iglesia, no en la casa. Entonces no se dan bocados a los niños para enseñarlos a ellos a respetar la cena. Pero déjeme insistir diciendo que todos los cristianos, todos debemos tomar la cena, todos debemos participar del cuerpo y de la sangre del Señor. Tome su cena, de gracias al Señor y siga. Voy a pedirle que bendiga a su hermano que tiene al lado. Sí, no importa que sea su familia, no importa. Vamos a orar, vamos a bendecirnos, ¿está bien? Entonces voy a pedirle que cierre sus ojos y bendiga a su hermano que está al lado. ¿Está bien? A ver, vamos a orar. Empiece a orar ya. Bendiga a su hermano que está al lado. Bendígalo. Bendiga a su hermano. Bendígalo. Gracias, Señor, por mis hermanos. Yo los bendigo. Señor, la gracia tuya que fluya, Señor, aquí en nosotros. Padre maravilloso, Señor, bendícenos, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amén. Hay momentos que como que uno tiene anhelos, deseos, y no se le cumple, y como que se pone difícil. A veces las cosas no salen. ¿A cuántos le ha pasado eso? A veces oramos y como que las cosas no salen, como que es un parto y uno hasta que da luz, pero no ve nada. Y da luz uno y se angustia y nada. Entonces decimos, Señor, a veces nos pareciera que Dios está lejos, que no está. Yo creo, escúcheme, que el diablo ha puesto barreras para que el evangelio, para que usted no sea bendecido. Es más, ¿sabe qué me he dado cuenta? Que el diablo ha querido dañarlos a muchas personas talentosas. Mira, hay gente talentosas en nuestros barrios, de nosotros, y el diablo ha querido dañar tanto a los niños como a las niñas. Entonces, cuando un niño es manoseado de niño, es violado, su personalidad se le daña, se anula, se acompleja, se llena de cosas. Y es lo que el diablo ha hecho. Pero cuando yo escucho que alguien pudo sobreponerse a esa situación y logró la victoria, yo glorifico al Señor y yo creo que es lo que Dios quiere. Yo sé que ustedes, que nosotros hemos sido sufridos, no nos han tratado muy bien, hemos sido sufridos, pero el Señor está con nosotros y nos ama, y de eso se trata. ¿Sabe, hermanos? De eso se trata. Nosotros no podemos controlar las cosas que nos hayan pasado, que haya pasado en la vida, y no podemos modificar el pasado, pero el futuro sí. El presente y el futuro, la vida que nosotros queramos vivir, esa sí la podemos nosotros cambiar o modificar. Y el Señor está con nosotros para ayudarnos, para hacer de nosotros una bendición. ¿Sí lo creen o no? Dígale a su hermano, dígale, yo soy una bendición. Eso, usted es una bendición, hermano. Usted es una bendición, hermano. Y usted tiene talentos, tiene dones. Entonces, tranquilo, que hay un camino, como Dios quiere usarlo a usted, hay un camino. Y usted va a levantar su cabeza porque usted es una bendición. ¿Sí o no? Yo soy una bendición. Entonces el Señor nos ha llenado de su gracia. Y hay cosas que pasan, pero el Señor está ahí con nosotros. Así que yo le voy a pedir que usted ore por su compañero.
y usted diga: yo en el nombre de Jesús voy a soltar todas las puertas cerradas las vamos a abrir. ¿Sí está bien o no? A ver, ¿a quién se le han cerrado puertas? A ver, a muy poquitos, ¿no? Bueno, no importa. Vamos a decir: Señor, que esas puertas se abran. A ver, ore por su compañero. Señor, abre las puertas que han estado cerradas para mi hermano, para mi hermana. Padre, yo lo bendigo, yo bendigo a mi hermano, yo bendigo a mi hermana. Y Señor, yo oro que las puertas se abran en su vida, que las cosas que por años han estado como frías, como congeladas, empiecen a abrirse a partir de hoy. Señor, abre los cielos para nosotros. Padre, por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Las cosas que han estado cerradas, las deudas que no me han pagado, Señor, esas personas, ese dinero que he perdido, Señor, restitúyelo en tus hijos y en tus hijas. Padre, en el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Amén. 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 Bueno, déjeme decirles dos cositas. Esta semana es nuestra semana de oración. Entonces mañana, desde mañana hasta el sábado, a las 5 de la mañana vamos a estar aquí. Entonces quiero pedirle a usted que consagre esta semana, que venga y oramos al Señor. A las 5 de la mañana. Mañana es festivo, ¿no? Entonces mañana usted puede venir, no se quede durmiendo hasta tarde. ¿Van a quedar durmiendo hasta tarde mañana? Así que esta noche tenemos que tomar decisiones serias en cuanto a las cosas que hacemos, porque si usted ve películas hasta las 2 de la mañana, usted no se levanta a las 5. Ahora, usted tiene que morir a las películas, a la televisión. ¿Escucharon? Pues yo veo televisión, pero yo no me quedo hasta las 2 de la noche viendo televisión. ¿Por qué no? Además, el pecado anda por ahí. Usted tiene que saber eso y no andar al filo del reglamento. ¿Escucharon? Entonces, hermanos, no vean películas esta noche hasta las... ¿a qué horas? No las vean para que puedan madrugar. Y verá, vamos a crecer en el Señor. ¿Amén o no? Ni siquiera cristianas, ni siquiera películas cristianas. Que usted dirá: ay, pues que son cristianas. No. ¿Listos? Bueno, yo los espero mañana a las 5. Voy a ver cuántos son valientes mañana. Amén. Bueno, esta mañana estuve tratando un tema que voy a tratar ahora, en esta misma hora, acerca del trato de Dios. Hay personas que por sí mismos o por la vida, por todo lo que se da, no creen en Dios. Hay gente que está diciendo que Dios es algo interno. Dios está dentro de cada uno de nosotros. Ya. No hay relación con la Biblia, no hay relación con la iglesia. O sea, no hay ningún tipo de relación. Hay mucha gente que está diciendo: sí, yo sí creo en Dios, pero yo creo que Dios es algo interno de mí y que no me obliga a que tengo que ir ni a una iglesia ni nada. La gente está en esa idea. Pero hay otros como nosotros, como ustedes, que creemos en Dios. ¿Verdad? Yo creo en Dios. Yo creo en Dios desde que era niño, pero no lo conocía. Hasta cuando llegué a tener casi como 20 años, llegué a conocer quién es el Señor. ¿Cómo es Dios? Y esa es la historia de muchas personas que no logramos conocer a Dios. Ahora, cuando usted viene a la iglesia, cuando venimos a Cristo, la idea es que usted empiece a caminar con Dios.
Entonces, ¿qué quiero decir eso? De ser tratado por Dios. Entonces, a veces uno piensa las cosas, se las imagina conforme uno hace, uno como que también es de costumbres. Mire, hace 8 días fuimos a recoger la ofrenda. Entonces dijo la hermana que pasaran los hermanos a recoger la ofrenda, los fieles. Pero los hermanos fueron y se estrellaron con los hermanos que venían a depositarla. Entonces se formó un nudo aquí, otro allí, otro allí. ¿Por qué? Porque los hermanos ya están acostumbrados a pasar a dejar la ofrenda. Entonces cuando les da otra orden, ya es diferente, porque nosotros somos de costumbres. Entonces a veces en el trato, en lo que nos imaginamos de Dios, es nuestra costumbre, es como nosotros somos. Entonces así pensamos que tiene que ser, pero déjenme decir que la misma Biblia dice que mis pensamientos son diferentes a los pensamientos de Dios. Mis caminos son distintos a los caminos de Dios. Entonces cuando usted viene a la iglesia, usted viene a ser tratado por Dios, y ese trato de Dios implica todo lo que es usted, su vida. Y yo digo, ¿cuándo tiene uno pérdidas en el trato de Dios? ¿Sabe cuándo tiene uno pérdidas? Cuando uno no se deja. Como prediqué hace unos días, algo así como déjese. Entonces cuando uno no se deja, cuando uno resiste, entonces como que el espíritu se va de uno y deja de tratarlo. Eso le pasó a Israel. ¿A qué llevó Dios al desierto a Israel? A tratarlo, a toda la nación, no a un hombre, sino a la nación. Entonces nosotros podemos decir que hay tratos de Dios individuales y que hay tratos de Dios colectivos. Entonces cuando Dios llevó a Israel al desierto, lo llevó a tratarlo, pero ellos no se dejaron, fueron tercos. Dice la Biblia que eran duros de cerviz. Entonces cuando eran tan duros de cerviz, entonces Dios los dejó. ¿Cuándo sufre uno pérdidas en el trato? Cuando uno no se deja. Cuando uno de una forma habitual resiste y interpone su voluntad sobre la voluntad de Dios, sobre la palabra. Porque usted y yo creemos en Dios y estamos relacionados con su palabra, con la iglesia y con otras personas que también conocen a Dios, y entonces esa verdad se va estructurando en nosotros. Pero nadie, aquí ninguno de nosotros hemos visto a Dios. No lo hemos visto. Yo no lo he visto. Mas yo percibo y entiendo que Él está en mí, su gloria, por lo que Él hace conmigo. Entonces toda la Biblia es la historia de hombres que fueron tratados por Dios, que caminaron, que fueron tratados, que se dejaron, y otros que no se dejaron. Quiero que miremos hoy a uno que se dejó. Se llama Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Vamos a leer Génesis capítulo 32, versículo 24. Génesis capítulo 32, versículo 24. Vamos a leer esa porción de la palabra y vamos a mirar, vamos a aprender algo esta mañana, y que el Espíritu de Dios, nuestro Señor, trate con su vida, con usted, conmigo, y Él me enseña a caminar con Dios. Entonces mire lo que dice Génesis capítulo 32 en el versículo 24. Génesis 32, 24. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya están conmigo? Génesis capítulo 32, versículo 24. Dice: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame,
porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Amén. Quiero que vamos a leer esta escritura para que entendamos un poquito el sentido de lo que dice la palabra de Dios. Génesis 32, 24. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, hasta que amanecía. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Esa palabra última que dice: porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, esa palabra última debe decir que es el trato de Dios con Jacob. Voy a decir que es la victoria de Dios sobre Jacob. Pero dice aquí: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Es esto, hermanos. Es que Jacob tenía una intención, pero antes de Jacob ser un hombre, como se dice aquí, que venció a Dios, dice que ha luchado con Dios y con los hombres, Jacob tuvo que ser tratado por Dios. Entonces aquí encontramos a Jacob. Yo estimo que unos 20, 30 años después, que Jacob empezó a ir y a caminar con Dios. O sea, no estamos hablando del comienzo. Yo creo que uno comienza a caminar con Dios y por el camino va siendo tratado, sino que ese trato a veces se demora años, y no sé por qué, pero es como misterioso. ¿Por qué se demora años el trato de Dios? Pero se demora. Yo creo que Jacob aquí, hermano, no le puedo dar la fecha exacta, pero Jacob aquí ha pasado, ya tiene 2 mujeres, 12 hijos, tiene dinero, tiene ganado, tiene ovejas. Aquí donde estamos situados, Jacob está encontrándose con su hermano y ha pasado años. ¿Saben cuántos años ha pasado? Mire, trabajó 14 años por sus 2 esposas. Por lo menos 14 años pasaron. Pero después tuvo ganado, yo creo que entre 20 y 30 años. Entonces la Biblia dice que Jacob mandó adelante en el momento de la vida, cuando iba a encontrarse con su hermano, él envió adelante a sus esposas, a sus hijos, a su ganado, a todo lo que tenía. Y entonces la Biblia dice: y él quedó solo. Lo primero aquí, versículo 24: así Jacob se quedó solo. Y permítanme decir una cosa: los tratos de Dios son individuales. Dios, para tratarlo a usted, Dios tiene que tratarlo a usted individualmente. Usted no tiene que estar. Los tratos de Dios no son colectivos, aunque también son colectivos. Pero Dios, usted tiene que estar solo para ser tratado por Dios. Porque, mis hermanos, hay cosas de su corazón, de su espíritu. Mire, mis tratos no son los mismos que mi esposa. No somos iguales. Pero hay momentos que usted tiene que estar solo. Y creo yo, escúcheme, que para que usted sea tratado por Dios y para que usted pueda comprender y entender bien el reino, hay un momento en que usted tiene que estar solo. Tiene que quedarse solo. No estoy diciendo que la esposa lo va a abandonar, ni los hijos, no, no, no. Así con los hijos y con la esposa, pero solo. Yo creo que Job, él se quedó solo.
el trato de Dios con Job, con su vida. En ese trato él quedó solo. Y permítame decir que la lucha es con él, es usted y él. Yo no puedo meter a mi familia, ni a mis hijos, ni nada de esas cosas. Y a veces me enfoco en que mis hijos hagan esto o aquello, pero ellos tienen que aterrizar. Ellos tienen que ser tratados por Dios individualmente. Entonces habrá un momento en que ellos tendrán que estar solos. Dice la Biblia aquí que Jacob quedó solo. No tenía ni a sus esposas ni a sus hijos, sino solo. Entonces dice la Biblia que luchó con él un varón hasta que amaneció. Hasta que iba amaneciendo, entonces él tenía una lucha con un ángel, con un varón. Y dice la Biblia que cuando el varón no podía, o sea, cuando el ángel no podía con Jacob, entonces yo creo que Jacob era un hombre que tenía un carácter recio, fuerte. ¿Se imagina usted pelear con un ángel? La primera cosa que hay que vencer uno es eso, el miedo. Mire, ¿qué pasaría si usted está orando y entonces se le aparece un ángel? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Se asusta usted? ¿Adora usted al ángel como Juan? ¿Qué haría usted si usted está orando y se aparece un ángel? Si en este momento se apareciera un ángel, ¿qué haría? Esa es la primera cosa que hay que vencer aquí. Jacob era un hombre fuerte en Dios. Escúcheme por qué. Porque él luchó con el ángel. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Miren, mis hermanos, un hombre cristiano tiene que saber qué es un ángel. Ahora, y Jacob dice que luchó con el ángel. Entonces se trabó en una pelea con el ángel. Yo no entiendo cómo sería esa lucha. Aquí dice que luchó. Pero cuando el ángel vio que no podía con Jacob, ahora yo pienso, ¿cómo no podía si los ángeles son más fuertes que nosotros? Nosotros somos seres humanos. Habitamos aquí en la tierra, se nos ve, no somos espíritu, pero tenemos espíritu. Pero los ángeles no tienen cuerpo, pero son espíritu. Entonces yo entiendo que los ángeles son más poderosos por lo que la Biblia dice que los hombres. Entonces, ¿cómo Jacob luchó con un ángel? ¿De qué forma luchó con el ángel? Y el ángel ya no podía con él. Entonces, como ya no podía con él, yo creo que el ángel tenía sus limitaciones para pelear con Jacob. Pero cuando ya el ángel no podía con él, yo no sé cuál era el afán del ángel de que no amaneciera. Aquí la gente cree eso de las brujas. La gente cree que los vampiros creen que si amanece, entonces tienen que huir antes que amanezca. ¿Sí han visto eso? Las brujas, eso dicen de las brujas. Pero el ángel dice, déjame porque amanece. Entonces, como no lo dejaba, el ángel sacó su poder y lo hirió aquí a Jacob. Entonces Jacob quedó cojeando, pero él no soltó al ángel. Él le seguía diciendo al ángel, no te dejaré. Déjame, y él decía, no te dejaré si no me bendices. Así que Jacob entendió primero que ese es un ángel de Dios. Él entendió que los ángeles bendicen y entonces dijo, esta no me la pierdo. ¿Escucharon? Uno tiene que aprender eso. Si usted ve que alguien lo bendice a usted, entonces no se la pierda. Diga, esta yo no me la pierdo, bendígame. Necesito que me bendigas. ¿Amén o no? Por eso, hermanos, miren lo sencillo. Denle un vaso de agua a un profeta para que usted tenga recompensa del profeta. No se la pierda. ¿Me explico? No solamente es luchando con un ángel, sino también dando agua. Pero escúchenme. Él le preguntó a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob le dijo, soy Jacob. ¿Saben? El nombre de Jacob significa engañador, suplanitador.
Entonces Jacob le expuso al ángel. Ahora, esa lucha es de toda la noche. Yo creo que por ahí desde las 10 de la noche, cuando está más oscurito. Y entonces en esa lucha Jacob le dice al ángel, bendíceme. Y el ángel le tiene en esa lucha y le dice, ¿cómo te llamas? Y Jacob dice, Jacob, suplantador. Entonces el ángel le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. No serás más suplantador, no serás más engañador, sino que serás el padre de una multitud. Ya no serás más Jacob. Ahora fíjense ustedes que la naturaleza de la lucha era el carácter de Jacob, era la bendición. Uno puede pensar, ¿cuál es mi bendición? ¿Qué quiero yo? Si se le aparece el ángel a usted y usted se puede hablar con un ángel y le pregunta, bueno, ¿de parte de Dios o de parte del diablo? ¿Qué necesita? Le pregunta así como las abuelas le decían a uno, ¿cierto? Entonces el ángel comienza a decirle, bueno, yo soy un ángel de Dios, ¿qué quieres? Entonces usted, ¿qué le dice al ángel? Bendíceme mi negocio, Señor. Mira, es que mi negocio no entra a la gente. ¿Qué le dice usted al ángel? ¿Qué le dijo Jacob al ángel? Mira, Jacob ya tenía dinero, ya tenía 2 mujeres, tenía 12 hijos, tenía harto dinero, ya Jacob no tenía tanto problema. Entonces, ¿qué le pide Jacob al ángel? ¿Y qué le pide usted al ángel? Pero mire qué era su naturaleza. Yo creo que Jacob le dijo al ángel, y yo creo que ese ángel no era cualquier ángel. Eso dejémoslo a los teólogos. Pero escuchen, el ángel, él sabía que el ángel podía cambiar su naturaleza. Entonces él le está diciendo, mira, cámbiame. ¿Sabe cuál es el momento de Jacob? Él tenía miedo de su hermano. Él, ¿qué le había hecho a su hermano? Le había quitado su primogenitura y su hermano había prometido matarlo. Entonces él ahora iba a encontrarse con su hermano porque iba huyendo de su suegro. Y entonces ahora, en medio del miedo, entonces el ángel le dice, ¿qué quieres? Él le dice, bendíceme, cambia mi carácter. Voy a explicarles por qué. Miren, déjenme decirles primero una cosita. Dios en sus tratos nunca jamás buscará destruirnos. ¿Quién sufre pérdidas? Como les dije al principio, el que no se deja. Pero Dios busca es un cambio en la vida del hombre. Dios busca que el hombre sea como Él quiere. Ustedes se acuerdan de la visión de Jeremías en la casa del alfarero. Dios le dijo a Jeremías, ve a casa del alfarero y allí te enseñaré mis palabras. Entonces él fue a casa del alfarero y él vio que el alfarero estaba haciendo una vasija de barro, puso sus manos y daba vueltas, y él vio que la vasija se echó a perder, el barro se echó a perder. Entonces él volvió y tomó el mismo barro e hizo otra vasija y la moldeó y volvió a echarse a perder. Entonces Dios le dijo a Jeremías, así haré yo con vosotros. Dios le dijo a Jeremías, yo soy el alfarero y ustedes son el barro, y yo haré con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Entonces quiero que me escuchen un principio, y es este: Dios quiere que nosotros seamos como Él quiere. Entonces Dios por eso nos trata a nosotros y nos trata en el carácter. Y déjenme decir que Dios va más allá del carácter, aunque puede ser lo mismo, es nuestra propia naturaleza humana, es lo que es usted y es lo que soy yo. ¿Saben cuándo no crecemos en Dios? Cuando nosotros tenemos cosas guardadas para nosotros, cuando nosotros somos a medias, entonces tenemos reservas en el corazón. Entonces ahí Dios no puede operar bien en nosotros. Pero déjenme ilustrarles el caso de Jacob. Mire, Jacob fue un hombre que fue tratado en su naturaleza, propiamente en su naturaleza. La Biblia dice que Jacob era un hombre, su nombre significaba suplantador. Así que la naturaleza de Jacob era ser un hombre suplantador, tramposo. Y desde el vientre de su madre, Jacob
Dice la Biblia que no habían nacido los dos. Y dice que cuando Rebeca estaba embarazada, ella sintió que los hijos, ella se tocó el estómago así, grande su estómago, se tocó su estómago y ella vio que los hijos peleaban en el estómago. Y ella dijo, pero ¿cómo será esto? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que ella decía, ¿para qué quiero yo la vida si mis hijos van a pelear? Ahora, yo no sé, le tocará preguntarle a las hermanas que tengan gemelas, ¿cómo serán las peleas en el vientre? ¿Cómo será eso? ¿La que la mamá alcanza a sentir que el uno le tira un yang y el otro se esconde? ¿Cómo era? No sé. Pero la mamá percibió, escuchen, la mamá percibió que sus hijos peleaban. Entonces, cuando fue la hora del parto, la hora de nacer, la Biblia dice que Esaú se fue primero, se vino Esaú. Entonces, cuando ya iba a salir el otro, Jacob mandó la mano y lo cogió por la pata y dijo, venga, ¿para dónde va? Como él no era el primero, escuche, como él no era el primero, entonces lo cogió y dijo, entonces salimos los dos al tiempo. Entonces iba pegado de aquí. ¿Cómo les parece? Entonces la partera, cuando vio eso, porque los niños salen separados, pero cuando vio que nació y que el otro lo tenía agarrado, entonces le pusieron de nombre Jacob, su plantador. Así que fíjense usted que aún desde antes de nacer, Jacob en la matriz es un hombre ventajoso. Pero ¿qué hizo Jacob después? Jacob, después cuando estaba más grandecito, yo creo que él sufría porque él no era el mayor. Y él sabía que los mayores tenían doble herencia. La ley de Moisés estableció eso, que los mayores recibieran doble herencia. Entonces él decía, no, imagínense, este nació primero y tiene derecho a que le den el doble y yo no. Además también tenía derecho al sacerdocio. Entonces, pero él vino, dice la Biblia que él vino un día y le quitó, le tomó, le compró la primogenitura a su hermano. Así que lo primero que hizo él fue que le compró los derechos por un plato de lentejas. Lo cogió cansado. Que a veces cuando lo cogen a uno cansado, uno da las cosas baratas. Y lo cogió cansado y le dijo, tenga las lentejas y se las. Le compró la primogenitura. Pero mire, eso es muy complicado. ¿Cómo haría Jacob para tomar la primogenitura? Solamente mediante engaño. Entonces, cuando ya era el tiempo del engaño, él se vistió, ya saben ustedes, se vistió con pieles de animales porque él era lampiño y su hermano era velludo. Y fue y engañó a su padre, que era ya cegatón, ya tenía, el papá ya tenía demencia senil y era cegatón. Ya no veía bien y no había gafas como ahora. Entonces, graves. Pero déjenme decir una cosa: Jacob, siendo esa su naturaleza, siendo esa su característica personal, y él caminando con Dios, entonces Dios tenía que tratarle a él esa área de su vida. Pero déjenme decir una cosa: yo creo que Jacob traía la línea de su madre. Mire, porque Rebeca, su mamá, cuando supo que su papá, su esposo, iba a bendecir a sus hijos, entonces llamó y cuando supo que su papá había mandado a Esaú a casar, entonces Rebeca llamó a su hijo y le dijo: venga para acá, hijo, es que su papá va a bendecir a Esaú, pero yo creo que tú eres quien te mereces la bendición y no Esaú. Entonces ella lo ayudó a engañar a su marido. Y las hermanas, porque a veces, oiga, y como ella conocía los gustos del esposo y todo, pues ella logró engañar. Pero ¿qué está haciendo ella? La naturaleza de ella misma es igual a la de Jacob. Entonces Jacob está haciendo lo que probablemente, escuche, porque usted lee un texto de la Biblia que dice que Jacob, Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Entonces estaban divididos los dos. Pero eso muestra el carácter de Jacob. Era un hombre engañador, un hombre suplantador.
Pero Dios tenía que tratar eso. Ahora, ¿cómo fue tratado en eso? Ahora escuchen. Él fue tratado cuando él cosechó sus siembras. Acuérdense que la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Dígale a su hermano, dígale. Lo que usted siembra, eso lo va a cosechar. Dígale a su hermano. Eso, dígale, lo que usted siembra, eso cosechará. Eso, dígale a su hermano. Ahora, escuchen esto. Jacob fue tratado cuando él empezó a cosechar lo que había sembrado. Entonces, lo primero que sucedió fue esto. Su hermano Esaú, después que fue engañado y se sintió desilusionado, usted lee la Biblia porque uno tiene que ponerse en el lado de Esaú, que Esaú lloraba procurando su bendición y no la tuvo, y tenía amargura de Esaú en su corazón. Había sido engañado por su propio hermano, y no duele que los hermanos lo engañen a uno y lo traicionen. Sí, eso duele. No le duele a uno que su papá o su mamá quiera más a su otro hermano que a usted y le quite la herencia. Eso duele en el alma. Usted como papá debe ser muy neutral con sus hijos, pero eso duele, mis hermanos. Entonces, ¿saben qué pasó con Esaú? Esaú dijo, juró matar a su hermano. Entonces la mamá escuchó, porque la mamá escuchaba todo. Ella le dijo a su hijo, váyase, porque su hermano lo va a matar. Váyase. Y Jacob se fue. Y cuando llegó Jacob, y escuche, y cuando Jacob estuvo solo, ya no estaba la mamá ahí que le trajera tinto, que le guardara, por eso mi hijo, ya no estaba, ya estaba solo. Y cuando el hombre quedó solo, escuche, ¿sabe, hermano, de quién cayó? De Labán. Se consiguió un suegro, hermanos. Habla mal de la suegra, pero hay suegros bravos. Oiga, voy a hablarles un poquito del suegro. Resulta que cuando el hombre llegó allá, ustedes se acuerdan la historia, ¿no? Él empezó a... Entonces un día le dijo a Labán, el suegro, todavía no era el suegro, el casi suegro. Entonces le dijo el casi, le dijo, ¿trabajarás conmigo de balde? Y él le dijo, no, voy a ponerle un salario. Y él le dijo, bueno, mira, es que a mí me gusta Raquel. Pero como el hombre no tenía dote, entonces le dijo, bueno, trabajen 7 años. Y listo, convinieron en 7 años de trabajo. Escúcheme bien, la noche en que fue a entregar a Raquel, resulta que Labán tenía otra hija, se llamaba Lea. Algunos han dicho así como jocosamente que debe haberse llamado era fea y no Lea. Entonces uno infiere que es que Labán estaba encañengado con Lea, enhuesado con Lea. Además, como la Biblia dice que tenía ojos delicados, yo no sé qué querrá decir eso. Sí, eran como eran, pero eran delicados. Y era mayor, además, yo creo debería tener ya sus años, ya no tenía esperanza. Por ahí casi no había hombres. Apareció ese pastor ahí, no 10 meses. Entonces, ¿sabe qué dijo Labán? Dijo, uy, esta es mi oportunidad. Ahora sí, esa noche, él cogió a su hija Lea y le dijo, vaya a la tienda. Y Lea le preguntó, ¿pero cómo así, papá? Y le dijo, mija, mire, usted ya no tiene oportunidad, es nuestra oportunidad. Entonces ella accedió y ella se fue. Ahora, déjeme decirle, su papá no honró a su hija porque debía de honrarla, pero él tenía un problema. Entonces se la trajo a la tienda y al otro día, cuando se levantó Jacob y miró, no era Raquel, y se asustó. Y cuando la otra abrió los ojos, más se asustó porque eran delicados. Y mis hermanos, cuando él vio, entonces él se desilusionó en su corazón y él fue y llevó a Lea a su papá y le dijo, mire, yo no trabajé por ella. Y él le dijo, no, mire, lo que pasa es que aquí no se hace así. Aquí se da primero la mayor, hombre. Es que no le había explicado el negocio. Qué pena con usted.
Y él le dijo, pero tranquilo, trabajen otros 7 años y ahí tiene la mejor también. Y el hombre entonces la miró y la Biblia dice que como la amaba tanto, entonces dijo, listo. Entonces trabajó 14 años. ¿Por quién? Él no trabajó por Lea nada. Escúcheme bien eso. Él no trabajó por Lea nada. Él solo trabajó por Raquel. Pero ¿sabe qué dice la Biblia también? Que él le había cambiado el salario 10 veces a Jacob, su suegro. Jacob era astuto, ¿no? El hombre se dio las mañas de que las ovejas parieran listados. Él se dio las mañas y también se la hizo al suegro. ¿Cómo le parece? O sea, si usted quiere tener clases de astucia, vaya y pregúntele a Jacob. El hombre tiene una oficina de consultoría, cómo hacer trampa. Pero si quiere hacerse un diplomado en trampa, pregúntele entonces a Labán. Ese es más especializado. Ese sabe más de eso. Pero ¿sabe qué? Un día el Señor tomó a Jacob y después que él cosechó lo que había sembrado, todo le dolió. ¿Usted sabe cuándo le duele al ladrón? Cuando le roban. A un ladrón le duele es cuando le roban. Y a Jacob y a Labán entonces le dolía es cuando eso le sucede. Ahora, miren mis hermanos, ¿hasta cuándo es el trato de Dios? Yo digo que es hasta siempre. Mire, Jacob tuvo otro problema. Un día sus hijos lo engañaron y le dijeron que José, Raquel tuvo 2 hijos que eran los preferidos de Jacob, eran José y Benjamín. Y un día sus hijos vieron a José que venía y dijeron, ahí viene el soñador. Y entonces le quitaron el manto de colores y lo untaron de sangre de un animal y se lo llevaron a Jacob. No habían criminalistas para que hubieran mirado esa sangre si era de animal o de humano, y Jacob se comió todo el cuerpo y lloró a su hijo durante años, y sus hermanos tonteaban de la risa viendo a su papá llorando. ¿Saben qué veían esos muchachos? ¿Saben cómo veían ellos a su papá? Ellos veían a su padre deprimido y lo veían por allá solo llorando y decían, ¿y mi papá por qué llorará? Y él decía, es por mi hijo. Y ellos sabían que su hijo, claro que ellos después se llenaron del pensamiento, ¿quién sabe qué le habría pasado? A lo mejor se murió. No sabían nada, pero ellos sabían qué le había pasado a su hermano. Y ellos cuando vieron a su padre llorar y sufrir, ellos estaban ahí con su, ellos también después recibieron lo mismo. Diga, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y hermano, escúcheme, lo que usted ha sembrado, lo que usted siembra, eso usted lo va a cosechar. Si usted no cambia por medios naturales, normales, la palabra, el espíritu, Dios usará otros medios para que usted cambie. Pero Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Escucharon? Ahora, esos hijos de José, de Jacob, le ocultaron que José no estaba muerto, hasta que después, ya forzados, tuvieron que decirle a su padre, José, nuestro hermano, vive. ¿Se acuerdan que Jacob no creía? Pero ¿sabe qué? Jacob había sido tratado en lo más profundo de su corazón, en esas áreas de ser tramposo, de ser engañador. Le pagaron con la misma y con mucho más dolor, porque cuando uno siembra 1 libra, uno puede cosechar 1 kilo, o 1 bulto, o 10 bultos. Quién sabe, depende cómo estén las cosechas. Pero lo que uno siembra es su cosecha. ¿Escucharon? Y cuando Dios lo trata a uno en la parte más íntima del ser, en lo que Dios lo necesita a usted, en lo que le estorba una buena relación con Dios. Y usted sabe qué es, y Dios sabe qué es. Escuchen, siempre están creciendo maticas en el corazón del hombre. Siempre crecen maticas. Hay que estarlas podando y quitando,
porque si no las está podando y no las está quitando, entonces el pecado vuelve otra vez y vuelve otra vez. Ahora déjenme hacer una aplicación a esto. ¿En qué tiene que ser tratado usted? Hay cosas genéticas en nosotros. Generalmente, si nuestros padres fueron tacaños, nosotros somos tacaños. Si fueron tramposos así, si nuestros padres no pagan las deudas, a veces nosotros repetimos los mismos comportamientos. Y venimos al Señor y cambiamos de papá y mamá, porque ahora Dios es nuestro padre y nuestra madre. Pero entonces queremos seguir haciéndolo bien. Entonces Dios dice: no, así no me sirve. Yo soy el alfarero, así no me sirve. Entonces coge la vasija y entonces la destruye. Y tiene que destruirla varias veces. A ver si esa vasija aprende. A ver si esa vasija, por el tiempo, por el sufrimiento, por la experiencia, por el dolor, aprende a levantar los ojos y a reconocer y a decir: sí, Señor, es así. Miren, solo después de esto, Jacob tuvo una lucha con el ángel y el ángel lo bendijo. Ya habían pasado por lo menos 20 años y ya Jacob había sufrido al doble, triplicado mucho lo que él mismo había causado, y ya su corazón estaba quebrado. Y cuando él fue a encontrarse con su hermano, él tenía miedo de su hermano. Pero ese día cuando se encontró con su hermano lo abrazó y le dijo: no, yo te perdono. Pero ya había sido tratado, ya Dios había cumplido sus propósitos. Ahora le pregunto, ¿usted se ha dejado de Dios? ¿Cuándo tiene uno pérdidas? Cuando uno es terco y uno no se deja. Cuando uno mete la cabeza donde no debe meterla. Hermanos, Pablo dijo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso es. El trato de Dios es: ya no yo, es Cristo. Y a fin de que Dios haga su obra en mí, yo debo aprender a caminar con Dios. Si yo no camino con Dios, mire, uno a veces en la iglesia no conoce a los hermanos, no los conoce, no nos conocemos, hasta cuando empezamos a compartir y llevamos tiempo. Entonces nos damos cuenta a veces que hay cosas, que hay como, llamamos nosotros como principados, hay cosas en el corazón levantadas. Entonces decimos: Señor, completa tu obra. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva usted caminando con el Señor? Y usted todavía es un incrédulo, un desconfiado. ¿Cuánto tiempo a veces llevamos caminando con Dios y no hemos aprendido a dar nuestros diezmos habitualmente? Por desconfianza, por incredulidad. O mentimos y trampeamos y hacemos cosas por ahí en secreto. Ahora, yo digo que los tratos de Dios son individuales. Que hay un momento en que eso tiene que ser individual. Que usted tiene que estar solo, que es usted y Dios, que es una lucha, que es una guerra, que es que Dios le va a decir a usted: no, es una lucha. Mi hermano, como les dije hace como un mes, nos toca dejarnos. Amén, hermanos, porque si no nos dejamos, sufrimos pérdida, somos nosotros. Yo sufrí de pérdida, contristo a espíritu, lo saco de mi vida si yo no me dejo. Así que, mis hermanos, vamos a estar de pies y vamos a hacer una oración. Póngase en pie un momento y vamos a hacer una oración. Que el Señor me trate. ¿Podremos hacer esa oración? Podremos decir: Señor, trátame. Podremos decir: Señor, tú conoces mi carácter. Tú sabes algunas cosas genéticas de mi vida. Porque
Porque a veces nuestros padres eran muy bravos y muy soberbios y nosotros somos iguales. Y nuestros padres eran unos celosos con mi mamá y yo igual con mi mujer. Y no me dejo. Y no permito que el Espíritu me trate. Entonces voy a decir, Señor, trátame. ¿Podremos hacer esa oración, hermanos? Esa es una oración delicada, escúcheme, esa es una oración delicada. Es decir, Señor, usa los medios, usa las personas y trátame. Es esta oración. Podemos hacerla. Le voy a dejar en libertad si quiere hacerla. Pero vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a decir, Señor, yo quiero ser como tú. Y vamos a decir, Señor, trátame. Señor, yo quiero ser como tú. ¿Listos? Vamos. Cierra sus ojos y ore. Pídele al Señor. Dice, Señor, yo quiero ser como tú. Trátame. Yo me dejo. Yo me dejaré tratar de tu Espíritu, Señor. Señor, tú has dicho que completarás tu obra en mi vida. Señor, completa tu obra en mí. Trátame. Quita de mí toda desconfianza. Quita de mí, Señor, todo temor, todo amor al dinero, toda inseguridad de mi corazón, de mi vida. Quita de mí, Señor, toda avaricia, toda envidia, toda vanagloria. Quítala de mí, Señor. Te lo suplico, Padre Celestial, y completa tu obra en mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero ser como tú, yo quiero ser usado por ti, yo quiero ser bendecido por ti, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. El Señor nos ayude a ser sus siervos.